Bienvenidos a mi cuarta masterclass sobre el inconsciente. A todos los que participáis en esta videollamada en directo, muchas gracias. Y también a todos mis suscriptores. En esta ocasión, en esta cuarta masterclass, voy a elegir que me escribáis directamente a través de los comentarios. Cualquier pregunta que tengáis sobre la codificación o de todo lo que hemos visto hasta ahora, pues os la solventaré en la medida posible con mucho gusto. Dicho esto, vamos a comenzar con la masterclass. Voy a compartir pantalla. Ya está iniciando y ahí está. Muy bien. Esta cuarta masterclass se llama Del ardor a la soberanía. La he llamado así, o ardor y soberanía, para que sepamos identificar con claridad por qué estamos ardiendo y qué es la soberanía interior, porque aquí vamos a ver dos codificaciones, la de no ser entendido y la víctima, y qué significa el ardor o el cabreo en el ser humano. Bien, transmutación de los estados celulares y proyectos autónomos. La víctima, en su expansión, es muy importante para el inicio o la creación de nuestros propios proyectos autónomos, que ya lo habíamos charlado anteriormente en otra masterclass. Bien, módulo 1, el anticristo celular y el mapa del ardor. Lo he llamado el anticristo celular porque, como hemos visto en la anterior, digamos que el anticristo es la falta de equilibrio, ¿vale? El Cristo representa el equilibrio entre el masculino y el femenino, el interior y el exterior. Y como estamos viendo, las codificaciones tienen una parte interna y otra parte externa, que es lo que se nuclea en la célula cuando se completa. Bien, el anticristo celular, como he dicho, es el no equilibrio, es la incompletitud del aprendizaje aún no integrado en la biología. Hay como un mecanismo de parálisis, es decir, cuando nos damos cuenta de la expansión o del motor de expansión que debemos tomar para hacer esa transformación y completar ese aprendizaje, nos paralizamos. En vez de elegir salir de la víctima y hacer las cosas por mí misma, por ejemplo, elijo de nuevo victimizarme. Cuando me doy cuenta y elijo de nuevo victimizarme, ahí me doy cuenta que estoy en un anticristo celular, que no estoy eligiendo expandirme, sino de nuevo irme al desequilibrio celular que estoy experimentando. Hay como una resistencia al avance, es decir, sientes que tienes miedo a lo desconocido, porque es totalmente desconocido para ti vivir fuera, por ejemplo, de la codificación de la víctima. Es como, digamos, una muerte, digamos que es un estado de destrucción y creación, literalmente, una pulsión que transforma o destruye la anterior codificación o la anterior resistencia hacia una apertura. Y como se siente así, porque es desconocida, hay una resistencia hacia el avance. Cristalizar el aprendizaje es cuando, a través de la repetición, como expliqué en la anterior clase, que es el motor de expansión, decidimos completar el aprendizaje en nuestra célula. Cuando completamos el aprendizaje en nuestra célula, digamos que ya no vamos a ir a esos ambientes donde me siento víctima o me siento ayudadora serial o me siento en las diferentes codificaciones que hemos ido viendo. Bien, vamos a utilizar el ardor como brújula, ¿vale? Siempre hemos dicho que el fuego es lo que transforma. Sabemos
que por donde pasa el fuego, nada es igual. El fuego es transformación. Bien, pues cuando sentimos ese ardor ante una situación, efectivamente es una transformación. Es la guía exacta del lugar que me incomoda. Siento un ardor, un cabreo interno. Esto nos sirve de brújula. Cuando nos damos cuenta que este cabreo que me genera incomodidad es la brújula que me permite poder identificar mi expansión, en vez de huirlo, nos quedamos para aprender a identificar qué hay que transformar en esa situación. Así que vamos a aprender a partir de hoy a utilizar esos cabreos como transformación y no como incomodidad o como cuando nos cabreamos es como nos genera malestar. Pues ese malestar es el fuego o es el combustible perfecto para que te transformes. Y creo que lo entendéis perfectamente porque es como cuando algo no te sale y dices, por mis cojones, y me cabreo y lo voy a hacer. Pues igual, lo vamos a utilizar igual, pero para las codificaciones. Vamos a aprender a identificar que nos estamos transformando cuando sintamos ese fuego interno, ese cabreo, ese ardor. Bien, también hemos hablado en la anterior masterclass sobre ser eternos alumnos y el cuadro limitante. Como seres, somos seres en expansión continua, que también lo dialogamos. Ser expansión continua significa que sé que todos los días estoy aprendiendo algo nuevo y estoy avanzando. El cuadro limitante sería, digamos que me quedo en la rueda de hámster, decido no expandirme, es un cuadrado limitante. Entonces, si somos eternos alumnos, me puedo situar también como un rol de maestro. O sea, todo lo contrario, como un rol del yo ya sé, como el que dice que ya sabe todo, que no hace falta que tú le expliques eso porque ya lo sabe. Si nos situamos en el rol de maestros, de que no me expliques algo, no somos eternos alumnos. Si no somos eternos alumnos, perdemos o descartamos la posibilidad de la expansión constante. El declararnos eternos alumnos es la expansión del ego, literalmente. Porque el ego es como ese diablito que a mí me gusta decir, que te dice, esto ya lo sé. Hay alguien que te está dando una información súper guay o relevante para tu vida y tu ego te dice, eso ya lo sabes. Y te deja parado en el mismo sitio limitante. En cambio, cuando nos volvemos eternos alumnos, nos volvemos seres mucho más humildes y con mayor apertura al aprendizaje. Pero igualmente, el rol de maestro es como, es un toma y daca. Siempre hay uno que está enseñando y el otro recibiendo. Masculino da, femenino recibe. Uno es el maestro, el otro es el alumno. El otro es el alumno, el otro es el maestro. Las situaciones de nuestras vidas es así. Yo, por ejemplo, ahora estoy en el rol de maestra, os estoy enseñando, vosotros eternos alumnos. Pero yo también, si me hacéis una pregunta que me expanda, al final de la clase me pongo de nuevo en eterna alumna. Y tú llegas a mostrarme una información que yo no sabía y estás siendo el maestro conmigo. No necesariamente la maestría es saber cosas de eruditos o difíciles. En lo cotidiano existe la maestría y la expansión constante. Y la entrega en gratitud significa que comenzamos a ser eternos alumnos en expansión constante que agradecen las transformaciones y lo que reciben. Esto es clave. Cuando comenzamos a ser seres más amorosos o expansivos, comenzamos a desarrollar una gratitud en el corazón increíble. Es como aquello que nos dolía o que nos generaba incomodidad comienza a ser un motor de expansión el cual agradecemos. En plan, un maestro me decía, el hijo de puta que te expande. Es como muy fuerte esta expresión, pero es así, es el típico que viene a mostrarte algo que te choca
y te cuesta esa relación difícil o esa situación difícil, pero cuando comienzas a ser un ser más consciente de que siempre estás recibiendo información y en expansión continua, le agradeces al hijo de puta que te expande. Utilizo estos términos porque es que se entienden perfectamente. Ese que te está pitando por detrás cuando vas conduciendo y en vez de cabrearte, le dices, bueno, me estás enseñando a ir más tranquila conduciendo y a calmarme. Comenzamos a tener una actitud en la vida de que recibimos todo con gratitud, con expansión y con la gracia de querer avanzar. Esto me parece formidable cuando nace en nosotros, la gratitud por todo lo que experimentamos. Bien, vamos con el módulo 2. Aquí vamos con las codificaciones. Las dos codificaciones del estancamiento, que principalmente una de ellas es la de la víctima, ¿vale? La víctima o indefenso, que esta me habéis preguntado mucho en las anteriores clases sobre esta codificación, chicas, y aquí la vamos a ver. Como ya sabemos, que hemos expandido y explicado con profundidad, la codificación tiene dos polaridades. La polaridad femenina, que es la interna, y la polaridad masculina, que es la externa. Bueno, pues cuando estamos experimentando la femenina, lo que esta codificación, lo que se expresa es la queja. Proyectar la culpa en el destino, las crisis globales o los padres para justificar la inacción. Es decir, culpo a la gente de lo que me está pasando. O las crisis, es que está todo muy difícil, está todo muy caro. Esto, esas expresiones, aunque estén como normalizadas, porque es como que en la sociedad estamos acostumbrados a quejarnos de la situación global, es una codificación de la víctima. Te estás victimizando de la situación que tienes alrededor y hay una queja. Y en cambio, cuando la polaridad es en masculino, que es externa, es un victimario, hay un ataque y agresión preventiva. Te conviertes en un hater en redes o atacas los logros ajenos para enmascarar la carencia propia. Es decir, como no quieres ser víctima de las circunstancias, haces que otros sean víctimas de tus propias agresiones. Aquí hay queja y aquí hay ataque para no ser víctima. Es como en la antigüedad, la víctima más importante que ha habido en la historia ha sido Jesucristo. Digamos que se le mató precisamente porque los otros tenían miedo de la capacidad que tenía Jesucristo de expandir a los seres. Como prefiero matarte, ser un hater hacia ti, que sostener mis propios pecados. ¿Me explico? O sea, el ataque y la agresividad. Creo que se entiende porque es así, o sea, es como que hay uno que tiene que vivir ese sacrificio para que los otros no sean sacrificados, no vivan el ser víctima. Y aquí entran en conjunto ambas, ¿vale? La queja y el victimario. Y la raíz de la herida, que se me ha olvidado explicarle lo primero, es una infancia desprovista de protección o validación, donde el niño creció sintiéndose completamente a merced de las voluntades ajenas. Es decir, no hay esta persona se victimiza porque no experimentó ser protegido. O sea, por ejemplo, yo me siento víctima y me quedo en la cama durmiendo 14 horas porque de niña no hubo alguien que llegara a decirme, oye, levántate de la cama, que por tu bien tienes que ir al trabajo o a la escuela. No hubo alguien que te protegiera y te victimizas. Vas asumiendo el rol de la víctima o al contrario, atacas a los otros. El efecto cotidiano paralizante de la víctima es, por ejemplo, no lanzo mi negocio porque mi familia no me apoya. Aquí hemos visto el ejemplo de que te quedas en la cama durmiendo. Sientes eso.
porque aquí esta niña o niño necesitó que alguien llegara a decirle, venga, que tienes mi apoyo, tú puedes, levántate de la cama y sal al mundo. Y la economía del país está destruida y por eso mis ventas no avanzan. También, víctima. O sea, es como culpo al resto de las circunstancias que yo estoy experimentando, cuando realmente la expansión de la víctima es ser autosuficiente, cuando comienzo a hacer las cosas por mí mismo y para mí misma. Los haters es lo mismo, es como prefiero odiarte en redes y atacar tus logros que yo asumir el rol de mi autosuficiencia, ¿vale? Creo que he hecho como un cuadro bastante completo de cómo esta codificación se expresa en la vida diaria. Bien, y aquí, como ya he dicho, la expansión de la víctima es el poder personal. Aquí es en escasez, en sus polaridades, como ya hemos explicado varias veces, y en abundancia es el poder personal, es la soberanía sobre respuestas internas, desvinculadas de las acciones externas, dejar de victimizarse en forma automática ante las dinámicas del entorno, y es la alquimia relacional, observar al aparente agresor externo no como un enemigo, sino como un maestro riguroso que viene a entrenar tu propia fuerza. Exactamente. O sea, si hay un hater que te ataca, al exponerte en tu proyecto personal, imagínate, en vez de decir, mira cómo me estás tratando, pobrecita de mí, me estás tratando fatal, no, mi poder personal es que yo tengo derecho a ocupar mi propio espacio, a lanzar mis palabras, a mostrarme al mundo y no me afecta que tú me estés odiando porque tengo este poder personal y me amo a mí misma. Esto es clave, pero en cualquier circunstancia de la vida podemos asumir o el rol de víctimas y pensar que el otro nos está haciendo daño o darle la vuelta y desarrollar nuestro poder personal porque el otro te está expandiendo a través de lo que te está diciendo, te genera más fuerza. Y creo que todas las personas en el mundo que han asumido su autosuficiencia o su poder personal han atravesado por estas facetas de no ser entendidos, de ser rechazados, de ser odiados, pero han continuado caminando hacia adelante porque al fin y al cabo en el acto de crear te estás creando a ti mismo. Bien, vamos con la siguiente codificación. Codificación 2. No ser comprendido. Raíz de la herida, vinculada directamente a la ausencia estructural de un femenino nutritivo o al hecho de no haber sido escuchado por el rol masculino del hogar. Bien, voy a explicar esto. La ausencia estructural de un femenino es, por ejemplo, tienes un mundo interior muy rico o una sensibilidad a flor de piel y el femenino, que puede ser tu madre o tu padre, que es como la parte más sutil o sensible, que arropa y abraza, no te da esa estructura, no te da esa capacidad de nutrirte o de escucharte. Y ahí es cuando comenzamos a generar el que no somos entendidos desde niños. Tengo sensibilidad, a mí me pasaba, y mi madre pues no alcanzaba a entender mi sensibilidad y yo sentía que me faltaba ese abrazo nutritivo de mi madre. Y en cambio, el masculino es cuando no somos escuchados. Por ejemplo, porque esto es interno, el femenino se vive por dentro, siento que mi sensibilidad no es entendida. Y el masculino, cuando no es comprendido de forma externa, es que estoy hablando, literalmente ya hay voz externa y siento que no se me entiende en el hogar. Estoy contando algo que siento en mi interior o que estoy experimentando o que me han hecho, cualquier cuestión que estés hablando, y en el hogar no se te escucha. Aquí ya tenemos las dos polaridades. El femenino, incomprensión de uno mismo, y el masculino empieza con una explicación excesiva. Cuando en nuestra casa
hemos hablado y no se nos ha entendido, comenzamos a desarrollar el hablar excesivamente, el dar más explicaciones de la cuenta, porque creemos que el otro no nos entiende. Y la incomprensión de uno mismo es sentirse un auténtico alien o bicho raro en cualquier entorno. Cambios de opinión radicales. Ejemplo, deseas intensamente un proyecto hoy y rechazarlo por completo mañana, hundiéndose en la frustración. Exactamente, es como la incomprensión es, creo que soy tan raro que el resto no lo va a entender. Y como no lo va a entender, elijo no hacerlo. Y cambio de día de un día para otro. Y en el otro, en el masculino, que es una explicación excesiva, que ya lo he explicado un poco, es, ejemplo, una misma instrucción, de decir una misma instrucción 3 veces seguidas a un colaborador y rematar con un ¿entendiste? ¿O qué entendiste? Es decir, es como muy repetitivo. Estás explicando muchas veces lo mismo. Que quizá yo en esta explicación esté haciéndolo y todavía tenga esta codificación de no haber sido comprendido, probablemente. Y ahora al hablarlo y al darme cuenta, lo voy a expandir. El intentar no explicar tantas veces las cosas, porque con una vez basta. Es como, no tiene que haber una explicación excesiva, pero lo pongo de ejemplo porque ya que estoy grabándolo y lo estoy experimentando, así se entiende y a vosotros os llega más fácilmente. Bien, la expansión, la claridad del ser. Esto que yo acabo de vivir ahora mismo, me he dado mi propia claridad de decir, ostras, he repetido 2 veces la misma cosa y estoy explicando de más. Expresarte con tus propias palabras con la certeza de tu verdad es suficiente, sin buscar que el otro lo valide o lo entienda racionalmente. Es decir, esta codificación, cuando está en estado de abundancia, es como que tú ya te expresas sin buscar que el otro te comprenda o ser comprendido, sino que lo haces desde tu verdad y que tu verdad es suficiente. No tienes que buscar que el otro te comprenda, sino que tú te comprendas y poder explicarlo al otro, ¿vale? Y sin que te validen o entiendan racionalmente. Porque es que es como que entras en un estado que luego te quedas pensando, es que no me has entendido, o me habrá entendido, o no lo he explicado bien, soy un bicho raro, tengo que explicarlo más veces. Entras en esto, en estas dos. O siento que no me entienden, bicho raro, y me escondo, o doy mil explicaciones para que el otro me entienda. Hasta que llega un momento que no te escondes, que muestras tu verdad desde tu suficiencia y no la repites tantas veces. Básicamente eso. Bien, la pregunta que lanzo aquí, ¿y si nos hacemos cargo de nuestros propios ardores y comenzamos a tener una soberanía interna de nuestros estados? La llave maestra para la independencia real de tu comunidad y tus proyectos. Como hemos visto, los ardores son la brújula perfecta que te muestra dónde está el motor de expansión que debes tomar para transformarte. Y hasta aquí hemos llegado a la masterclass. Bien, voy a cerrar esto. Un segundito. Y voy a dejar de grabar. ¿Alguna preguntita que me tengáis que hacer? A ver, dejar de compartir. ¿Alguna preguntita sobre la víctima o el ser incomprendido que queráis expandir? Las que estáis conectadas viendo el directo. Algunas habéis llegado un poquito más tarde, pero igualmente, ¿tienes alguna duda que podamos expandir? Y si no, como he dicho, podéis escribirlo sin ningún problema en la cajita de preguntas en los comentarios. ¿Vale? Bueno,
Pues hasta aquí ya hemos llegado a la masterclass. Muchísimas gracias a todos por estar, por ser conmigo y nos vemos el próximo martes en la quinta última para ver ya las últimas 2 codificaciones que nos quedan. Son 7 y hemos visto hasta aquí 5. Mi recomendación, como he dicho en otras clases, es que toméis un cuaderno, escribáis mientras me escucháis informaciones clave, las codificaciones y que compartáis con otras personas. Cuando vayáis sintiendo la codificación o en un cuaderno, que no lo dejéis dentro, que es súper importante, y que veáis estos vídeos las veces que sean necesarias. Así que, pues un placer y nos vemos el próximo martes.